Bueno, mi nombre es Abajo, soy estudiante de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Señor del Milagro. En el día de hoy, como pregunta disparadora para el Ateneo, tenemos con qué frecuencia pensamos en farmacodermias. Bueno, mi invitada es la doctora Marta Usagasti, que es especialista en dermatología, la jefa del servicio de dermatología del hospital. En este momento está demorada, tuvo inconvenientes con los tiempos y esperamos que pueda llegar a la presentación. Como objetivos para este Ateneo me planteé identificar cuáles son los cuadros clínicos más frecuentes que se asocian a las farmacodermias, poder establecer un abordaje inicial en relación a estos cuadros y determinar en qué momento realizar una derivación oportuna a partir de estas manifestaciones clínicas. Bueno, la bibliografía que utilicé es la siguiente, que va a quedar disponible para la consulta para quien quiera tener acceso. Y los contenidos que vamos a ir desglosando, bueno, son los siguientes. Bueno, como caso clínico disparador, tenemos una paciente de 47 años que consulta en guardia a partir de que le aparecieron lesiones ampollares en miembros superiores e inferiores que se asocian a dolor. Como antecedente de la enfermedad actual, bueno, refería a la paciente que la sintomatología había aparecido hacía 24 horas y que había sido posterior a la ingesta de eslicarbazepina acetato de 400 miligramos. Lo que la paciente refería, bueno, una paciente que como antecedente personal es epiléptica, y refería que había ido al neurólogo, quien le había efectuado el cambio de medicación por esta medicación, y hacía 3 días que ella la venía consumiendo, digamos, o sea, había consumido 3 comprimidos. En el examen físico, la paciente estaba afebril, sí tenía una febrícula de 37,5, una respiratoria de 18, una cardíaca de 97, saturada 97%, la tensión arterial estaba normal. La paciente que estaba orientada en tiempo y espacio, que estaba hemodinámicamente estable, no tenía foco, buena respiración, físico cardiorrespiratorio era normal, tenía pulsos periféricos positivos, el examen abdominal también era normal y tenía la fuerza conservada tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. En sí, en realidad el cuadro cutáneo específicamente, la paciente presentaba lesiones ampollares que eran de diferentes tamaños y que se localizaban tanto en miembros superiores, miembros inferiores y a nivel del torso, y que se asociaban a un eritema que era generalizado y a nivel de boca tenía lesiones costrosas. Bueno, en guardia se le realiza un laboratorio general que en realidad como para llamativo, digamos, era la eritrosedimentación que era de 37, el resto no tenía particularidades. En sí, en la guardia se sugiere hospitalización, pero como no había camas, entonces se decide realizar un manejo ambulatorio con posterior interconsulta con dermatología. Si se hace tratamiento sintomático, se le realiza un inyectable de difenidramina con dexametasona y obviamente se indica la retirada de la medicación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esta paciente? Para poder desarrollar, digamos, esta pregunta, vamos a ir hilando un poco en otros conceptos. Primero, como definición, cuando hablamos de reacción adversa a un fármaco. En sí, una reacción adversa a un fármaco es una respuesta que es dañina, que es inesperada de un medicamento cuando uno lo administra a dosis terapéuticas o profilácticas generalizadas o como modificador de una función fisiológica. Y una farmacodermia es una reacción adversa a un fármaco a nivel de piel y o anexos cutáneos, que a su vez puede ser de inicio repentino o de inicio gradual y que se puedan, digamos, manifestar como otros cuadros cutáneos clínicos. Bueno, en relación a la epidemiología, en sí las farmacodermias responden al 15% de todas las reacciones adversas a fármacos. Entre un 5 y un 10% de los tratamientos ambulatorios terminan en una farmacodermia y es aún más el porcentaje en aquellos pacientes que están hospitalizados. Y importante también tener en cuenta que hasta un 2% de las farmacodermias son graves y potencialmente mortales. Bueno, como las
las vamos a clasificar. Tenemos las de tipo A y las de tipo B. En sí esta ateneo está basado más que nada en las reacciones de tipo B, pero es importante tener en cuenta que las de mayor prevalencia, o sea, entre un 85 y un 90% son las de tipo A, que son las reacciones que son previsibles, y entre un 10 y un 15% son las de tipo B, que son las no previsibles, o sea, las no esperables. Bien, entonces en relación a las de tipo A, que son las previsibles, en realidad son los efectos adversos que son esperados para esos fármacos, y que pueden ser o por sobredosis, o por efectos secundarios o efectos colaterales, puede ser que se produzca por interacción con otras drogas o por una alteración metabólica. Después tenemos las de tipo B, que esas pueden ser o por reacción de hipersensibilidad, que pueden ser o no mediadas inmunológicamente, por reacciones no esperadas del fármaco o por intolerancia. Bueno, ejemplos de la tipo A, por ejemplo, la alopecia por quimioterapia, o la hiperpigmentación por cloroquina, o la erupción papulopustulosa en pacientes que están utilizando el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Y en relación a las de tipo B, que son las reacciones no esperadas para los fármacos, las podemos clasificar en leves, moderadas y severas. Las leves, por ejemplo, de las más frecuentes, tenemos los exantemas maculopapulares, los síndromes intertriginosos, la erupción fija, que puede ser una mácula o puede ser una ampolla. En relación a las manifestaciones de características moderadas de tipo B, las urticarias, las vasculitis por fármacos, el eritema multiforme, bueno, las manifestaciones por exposición fotoalérgica, o el lupus medicamentoso. Y en relación a las severas, las podemos clasificar en inmediatas y retardadas. Dentro de las inmediatas, por ejemplo, en la anafilaxia o el síndrome de hombros rojos, y en relación a las retardadas, bueno, pueden ser exfoliativas o no exfoliativas. De las exfoliativas tenemos el Steven-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, y de las no exfoliativas, por ejemplo, el síndrome de Dres. Entonces, a partir de esto, vamos a ir desarrollando distintas manifestaciones clínicas, cómo se pueden, digamos, expresar estos cuadros. Bueno, en sí tener en cuenta que las farmacodermias, como antes, se pueden expresar de múltiples formas, y de esas manifestaciones, como decíamos, también pueden ser agudas o pueden ser crónicas, y pueden ir desde leves hasta severas, y simular otros cuadros clínicos. Entonces, dentro de los agudos más frecuentes, tenemos los exantemas. Suelen aparecer entre 15 a 15 al inicio del fármaco. Vamos a hablar de una erupción maculopapulosa simétrica. En general suele iniciar a nivel del tronco, puede o no asociarse a escamas, prurito o febrícula, y en general no hay afectación mucosa. Dentro de las drogas con mayor frecuencia utilizadas a las que se asocian, tenemos las penicilinas, los antiinflamatorios no esteroides, las cefalosporinas, los anticonvulsivantes. Bueno, ejemplos clínicos, tenemos, por ejemplo, este exantema asociado a cefalexina, o este, por ejemplo, que se asocia a carbamazepina. Otro cuadro, por ejemplo, es la urticaria. En general aparece dentro de las 36 horas desde el inicio del fármaco, lo más frecuente que es dentro de la primera hora, y como lesiones vamos a tener las pápulas eritematoedematosas, que tienen el aclaramiento central y que se asocia a prurito, o sea, el ABOM. Esta es la característica que tienen, que pueden aparecer en cualquier zona. Cuando hay una afección del tejido celular subcutáneo, vamos a hablar de angioedema. Entonces puede ser edema de lengua, de labios, de párpados, de glotis. Y si ya agrega broncoespasmo, hipotensión y shock, vamos a hablar sí, de un shock anafiláctico. En relación a esto, las drogas asociadas tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, sulfonamidas, entre otras. Pueden ser múltiples. Bien, un ejemplo típico, digamos, de la BOM es esta imagen. Otra lesión que por ahí no es tan conocida y que también es frecuente es la erupción fija medicamentosa. Puede aparecer entre la media hora del inicio de la toma y las 8 horas posteriores a la exposición, y son placas, o sea, máculas eritematosas que tienen un centro oscuro. A veces puede asociarse a ampolla, y la característica que esta tiene es que cuando resuelve suele dejar una hiperpigmentación,
y que si se recurre al mismo agente causal, va a aparecer en la misma zona. Dentro de las drogas asociadas tenemos también los antiinflamatorios no esteroides, trimetoxazolam, sulfamethoxazol, las tetraciclinas, las penicilinas, las quinolonas. En sí se ve de la siguiente manera, o sea, es muy típica la lesión. Bien, y ahora ya sí iniciamos dentro de los cuadros agudos, los que son de mayor severidad. Tenemos el síndrome de Dres, que es el de hipersensibilidad inducido por drogas. Por ello, en nuestro medio es bastante frecuente con las medicaciones antituberculosas. En sí aparece entre las 2 a 8 semanas desde el inicio del fármaco, pero puede aparecer también en tiempos posteriores. Es una erupción morbiliforme que tiene edema, que se asocia a edema de párpados y de cara, y la característica que tiene este es que ya hay compromiso sistémico. Se asocia a fiebre, a linfadenopatía, y en el laboratorio, como las alteraciones más específicas, es sobre todo la eosinofilia marcada y la linfocitosis. Y además tiene compromisos de otros órganos. Entonces puede estar alterado el vaso, a nivel pulmonar, a nivel renal. Dentro de las drogas asociadas tenemos alopurinol, dapsona, la carbamazepina, que también se asocia, digamos, a cuadros más severos, y como decíamos recién, los antituberculosos. La importancia también de poder registrar este cuadro es que tiene una mortalidad hasta un 10%, si es que no se trata a tiempo. Y bueno, ejemplos tenemos acá, por ejemplo, por difenidaltoína, el edema en párpados, también tiene el eritema, o en la otra imagen tenemos ya con componente purpúrico, es como más agresivo. Otro de los cuadros tenemos Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Este aparece entre los 7 a 21 días posteriores a la exposición. Como decíamos ya, en estos hay compromiso que es sistémico, entonces va a tener pródromos, fiebre, malestar, síntomas oculares, odinofagia. En sí, esto de los síntomas oculares es importante porque tiene afectación severa a nivel ocular. Y bueno, dentro de lo que son las manifestaciones cutáneas, inician a nivel de cabeza y de tronco y luego van generando. En elemental tenemos vesículas, ampollas, se asocia a la presencia de costras necróticas, erosiones, exantema, y la característica de este es que va a tener el Nikolsky positivo. O sea, cuando nosotros realizamos el raspaje de la piel, se va a desprender. De las drogas asociadas, alopurinol, los anticonvulsivantes, las penicilinas, furosemida, rifampicina, trimetoxazolam, sulfamethoxazol. En cuanto a lo que es clínico, en relación a estos, en cuenta tener que entre el más del 90% va a comprometer mucosa oral, genital y conjuntival, y la diferencia entre los cuadros clínicos va a estar dada por la afección corporal. Entonces, vamos a hablar de Stevens-Johnson, cuando se ocupa un menos del 10% de la superficie corporal, más del 30% ya decimos que es una necrólisis epidérmica tóxica. Y esta la mortalidad es alta también, que es alrededor del 30%. Bien, y las manifestaciones tenemos el síndrome del hombro rojo, aquí tenemos el Stevens-Johnson, y ahí se ven bien las costras que son necróticas, las ampollas que están destechadas, las erosiones, y ya este que tiene mayor afección corporal, ya estamos hablando de la necrólisis, y ahí se nota bien el despegamiento epidérmico y las ampollas. Bien, y como decíamos, pueden ser tanto agudas como crónicas. Y por ahí está bueno tener en cuenta que puede haber manifestaciones crónicas para sospechar, porque pueden manifestarse como otras dermatosis, y por ahí uno no la sospecha de entrada o no piensa que puede ser consecuencia de fármacos. Entonces, dentro de los patrones clínicos que se asocian a farmacodermias crónicas, tenemos, por ejemplo, la pigmentación cutánea. Puede ser hiperpigmentación, como es el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos. Aquí están marcados los que son por ahí los que más comúnmente usamos, y hay muchos otros fármacos que tampoco están incluidos, pero que pueden presentarse. Entonces, bueno, dentro de por ahí los más frecuentes que generan hiperpigmentación tenemos los anticonceptivos, como hipopigmentación, los corticoides, en relación a manifestaciones ampollares, que pueden ser pénfigo o penfigoide. La diferencia está en realidad en la profundidad de la ampolla. Como pénfigo puede ser, por ejemplo, el IECA, dentro de manifestaciones de tipo penfigoide,
tenemos espironolactona, la aldosterona, los antipsicóticos. Como manifestación de lupus medicamentoso, a nivel sistémico, por ejemplo, tenemos la isoniazida, metildopa, como un lupus subagudo, las tiazidas, los bloqueantes de calcio, los AINES. Como manifestaciones acneiformes, los corticoides, por ejemplo, en relación a los anticonceptivos, en general en el inicio de la toma puede aparecer o manifestarse con una reacción acneiforme. De tipo psoriasiforme, por ejemplo, los betabloqueantes, como manifestaciones liquenoides, también betabloqueantes, las tiazidas, los hipoglucemiantes orales, los antiinflamatorios no esteroideos. Y como pseudolinfoma, por ejemplo, la carbamazepina, los IECA, ¿sí? Entre otros. Esto por ahí está bueno, como decía antes, tenerlo en cuenta para sospecharlo o no descartar de entrada que puede ser secundario a la utilización de algún fármaco. Entonces, conociendo las manifestaciones los fármacos por ahí que son más frecuentes, vamos a ir a indagar un poco más en lo que es el abordaje. En sí, el interrogatorio, digamos, está destinado más que nada a poder identificar cuál es el desencadenante de la reacción y poder descartar causas que no sean farmacológicas. O sea, en sí, la farmacodermia la vamos a determinar a partir de descartar otros cuadros. Entonces, en relación a la anamnesis, importante indagar el momento de aparición de las lesiones, dónde se localizan, si es que hubo cambios morfológicos en las lesiones y cómo fue esa cronología. Si existen otros síntomas asociados, o sea, extracutáneos, como artralgias, fiebres, adenopatías, malestar general. Si el paciente ya tiene reacciones cutáneas previas, ya sea a fármacos o alimentos, y si el paciente tiene alguna otra comorbilidad. Sí es importante preguntar en relación a todos los fármacos que el paciente consumió en los últimos 3 meses, o si tuvo algún cambio en algún fármaco. Si el paciente refiere que tuvo toma previa de fármacos, entonces ahí va a también indagar cuál fue el periodo de consumo, si hubo relación con este consumo con el inicio de los síntomas. Y también es importante tener en cuenta y registrar no solo los fármacos que el paciente consume, sino todas aquellas sustancias que no suelen ser consideradas fármacos, pero que también pueden generar una farmacodermia, como son, por ejemplo, los productos herbolarios, las vitaminas, los anticonceptivos orales. Entonces, de esto identificar vitaminización, dosis, duración del tratamiento y con qué frecuencia el paciente los administró. En relación al examen físico, siempre es importante examinar al paciente sin ropa, que esté recostado, que haya buena luz, en general luz natural, y también prestar atención, además de la piel, de las mucosas y palmas y plantas, sobre todo para realizar diagnósticos diferenciales. Obviamente temperatura corporal, para esto para determinar, digamos, si hay compromiso sistémico y para poder también realizar diagnósticos diferenciales. Y obviamente un examen físico que sea completo, buscando signos de compromiso sistémico y de otros órganos. Y obviamente realizar palpar territorios ganglionales en busca de adenopatías. Bien, y aquí sí es importante tener en cuenta durante el examen la búsqueda de signos de alarma, que sí nos van a orientar a nosotros a que ese paciente sí o sí tiene que tener una internación, un tratamiento en mayor complejidad, que no puede ser ambulatorio. ¿Qué va a hacer si el paciente presenta edema espacial? Voy a ir diciendo más que nada lo que es manifestaciones físicas, lesiones mucosas o conjuntivales, dolor a nivel de los ojos o a nivel de la piel, que tenga fiebre elevada, un paciente que tenga una eritrodermia, que haya lesiones purpúricas, que tenga, digamos, Nikolsky positivo o despegamiento epidérmico, que tenga linfadenopatías, que haya compromiso de otros órganos y que el paciente obviamente presente o hipotensión o dificultad respiratoria. Y en relación a lo que es de métodos complementarios, que haya eosinofilia marcada, por esto que decíamos que es compatible con un síndrome de Dres. Bien, y existen múltiples diagnósticos diferenciales que también hay que pensarlos, por eso decíamos que la farmacodermia en sí va a ser en realidad por descarte el diagnóstico, que los exantemas virales, que sí nos podemos guiar más que nada con la edad del paciente, la distribución de las lesiones cutáneas,
la presencia o no de fiebre. En sí las farmacodermias no se manifiestan con fiebre, sino que hay un aumento de la temperatura, pero que nunca llega a ser más de 38 grados. La sífilis secundaria, esto que decíamos, la manifestación a nivel de palmas y plantas, el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, las vasculitis, el síndrome de Kawasaki, lo mismo con la edad, y si cumple o no con los criterios, enfermedad de Still, las colagenopatías, la enfermedad ampollar autoinmune, la enfermedad de ingesto contra el huésped, los paraneoplásicos, si siempre sospechar de otros cuadros que también puedan ser compatibles o diagnósticos diferenciales. Para ello sí es necesario entonces realizar estudios complementarios. En sí siempre se sugiere los estudios complementarios, porque muchas veces por ahí los pacientes no tienen alteraciones clínicas o sistémicas, pero cuando uno va a hacer laboratorio se pueden encontrar las alteraciones. Y también sirve como para poder diferenciar las farmacodermias, como decíamos antes, de sus diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a pedir un hemograma con recuento de plaquetas, la glucemia, urea y creatinina para determinar función renal, una función hepática, una orina completa. Y sí, en casos en los que nosotros ya nos orientamos hacia otros cuadros por ahí más puntuales, podemos pedir FAM, lisa para HIV, una BRL cuantitativa en pacientes que sean febriles en hemocultivos, o cultivos de los focos puntuales que nosotros hayamos observado. Entonces, a partir de toda esta información que nosotros recabamos, tenemos, si sospechamos de una reacción de tipo A, tener en cuenta que la decisión de poder contar con un problema va a depender del riesgo-beneficio que tenga el paciente de quitarle el fármaco o de seguir dándoselo. En relación a las de tipo B, lo más importante es determinar si es complicada o no complicada. Entonces hablamos de una reacción de tipo B no complicada, un paciente que tenga un buen estado general, que esté febril, que no tenga síntomas sistémicos ni compromisos de otros órganos, que tampoco tenga los signos de alarma, que son los que mencionamos previamente. Entonces ese paciente quizás puede ya tener un manejo ambulatorio y no necesita de hospitalización. En sí, el tratamiento va a depender de cada tipo específico de manifestación. Lo que sí nosotros tenemos que tener en claro es que el tratamiento más importante es discontinuar el agente causal. Entonces, si nosotros ya podemos identificar cuál es, lo retiramos. En sí también es importante hacer referencia a los pacientes que son polimedicados, porque por ahí muchas veces vienen pacientes que tienen mucha medicación y no podemos definir cuál es el fármaco que le produjo la farmacodermia. Entonces, lo ideal es retirar todos los fármacos, salvo que sea estrictamente necesario mantenerlos, y después hacer las interconsultas con los especialistas correspondientes. En sí, el tratamiento de los exantemas es principalmente antihistamínicos orales. Por ejemplo, la levoceticina funciona bien, no tiene gasto hepático, entonces no estaríamos alterando también otros órganos. Los esteroides tópicos, en caso de que los antihistamínicos no sean suficientes, y sí es muy importante, y en general como para cualquier paciente que tenga prurito, mantener una humectación de la piel, porque en sí la piel seca va a generar mayor prurito, el rascado va a estimular más el prurito. Dentro, digamos, de las lociones humectantes, una que es inocua y que es barata es la vaselina sólida. Entonces se le puede recomendar al paciente utilizar vaselina sólida. Y ya sí, si no hay mejoría, sí ya se indican los corticoides sistémicos. Y después tener en cuenta también en relación a los esteroides tópicos, que no son todos los esteroides para todo el cuerpo, ¿sí? Sino que tener en cuenta también las distintas concentraciones para la administración. En relación a la urticaria, los antihistamínicos también como elección de primera línea, y ya en casos severos o refractarios también utilizar los corticoides sistémicos. En relación al angioedema, tener en cuenta más que nada lo que es principalmente manejo de vía aérea en caso de que esté comprometida, y en algunos casos también puede ser útil para reducir el edema la administración de adrenalina. No así ya en el shock anafiláctico, el tratamiento inicial de adrenalina y después ir para mantenimiento antihistamínicos y corticoides, y siempre con la protección de la vía aérea. Ya la anafilaxia igual es manejo hospitalario.
Bien, y en relación a los síndromes más graves, como son Stevens-Johnson, la epidemia y el síndrome de Dres, estos cuadros ya tienen manejo hospitalario, interdisciplinario. En general, lo que es Stevens-Johnson y necrosis epidémica se suelen tratar en unidades de gran quemado o en terapia intensiva con un abordaje interdisciplinario, porque necesitan de equilibrio hidroelectrolítico, buscar signos de infección, son pacientes que necesitan soporte nutricional, un buen manejo de la piel, manejo de la temperatura y del dolor. Y como habíamos dicho cuando hablábamos de las manifestaciones clínicas, son síndromes que suelen tener afección ocular, entonces sí es importante hacer una interconsulta con oftalmología porque puede ser grave y es una manifestación que es frecuente. Y lo que es importante también es realizar un control posterior al tratamiento inicial. En general, a los pacientes hay que citarlos entre 7 a 14 días posteriores a la primera consulta. Siempre antes de que el paciente se vaya, a darle las pautas de alarma en relación a los signos de alarma y de las progresiones de las manifestaciones para que vuelva a la consulta o de que pueda llegar a aparecer mayor compromiso sistémico, ¿sí? O de órganos. O sea, alertar al paciente para que vuelva a la consulta. Y bueno, en relación al caso que habíamos planteado de inicio, la paciente a las 48 horas va a la interconsulta con dermatología con persistencia de las lesiones. Entonces se le indica el antihistamínico, o sea, la levocetiricina, 5 miligramos cada 12 horas, se indica la aumentación de la piel con vaselina sólida y se le vuelve a indicar un control en 48 horas con las pautas de alarma. Y la paciente refiere que no había concurrido al neurólogo, entonces se vuelve a hacer hincapié en la importancia de que hagan interconsulta para modificar el tratamiento porque estaba sin tratamiento para su epilepsia. Bien, esa es la paciente. Bueno, yo no tenía fotos de la primera consulta de la paciente, tengo las de la resolución, digamos, del cuadro. A las 48 horas de la consulta que ella hace con dermatología, ya se ve una buena evolución de las lesiones, o sea, ya la paciente no tenía eritema, no tenía ampollas, sí se observaba descamación, tanto de miembros superiores, de abdomen y de manos. Ya tengo una discontinuación de la levocetiricina y se indica como mantenimiento meprednisona 4 miligramos solo por 5 días y sí se le hace hincapié, digamos, a la paciente que siga con la aumentación para evitar el prurito y también como mejorar la resolución, digamos, del cuadro. Y la paciente seguía sin ir a neurología, así que se vuelve a hacer, a reforzar, digamos, la interconsulta con el neurólogo. Anda medio lento. Y ahí era el de a nivel abdominal. O sea, ya no había una farmacodermia. Bien, y como cierre, sí, acá hay puntos claves como para resumir y llevarnos por ahí como lo más importante, que es que todo paciente que venga a la consulta con una reacción cutánea y que requiera que ha iniciado con un fármaco o que ya viene tomando algún fármaco, siempre pensar en una farmacia. Tener en cuenta que un mismo fármaco puede producir varias manifestaciones clínicas cutáneas diferentes y que varios fármacos pueden producir la misma manifestación cutánea y que tener un diagnóstico temprano de una farmacodermia nos permite a nosotros suspender el tratamiento y evitar las complicaciones más severas y el riesgo de vida que puede llegar a tener simplemente estar utilizando un fármaco. Bueno, gracias por prestar atención, por participar del Ateneo. Queda el espacio disponible a preguntas. Y eso. Bueno, por ahí lo que habíamos hablado de la denuncia, que lo habíamos sacado, bien, bueno, sí, en sí, bueno, estuvimos averiguando un poco lo que es la farmacovigilancia. En sí la denuncia no es obligatoria, sí contribuye, digamos, epidemiológicamente y contribuye con el ANMAT, digamos, para por ahí que ellos puedan registrar diferentes fármacos que generen reacciones. En sí, bueno, si uno entra a la página de ANMAT, puede completar el formulario es anónimo,
sí, en realidad como una referencia del hospital o del lugar donde se detectó, digamos, la farmacodermia. Por ahí, nada, es de buena práctica hacerlo, sí requiere como más tiempo y yo intenté entrar y la versión es una versión que es como desactualizada de Windows, entonces se cierra la pantalla, por ahí es como bastante engorroso poder hacer la denuncia, pero bueno, tener en cuenta que es de buena práctica y contribuye, digamos, epidemiológicamente a hacer como un control medicamentoso, por lo menos a nivel nacional. Tuvimos con estas clases, tuvimos varios en 2 semanas, presentaron varios casos. Tuvimos un 3 internado En Ticio. Sí, con la y tenía hepatopatía. Y eosinofilio. Tuvo varias semanas para resolver. Después tuvimos una paciente en tratamiento con anticoagulantes, que por mala administración del anticoagulante también hizo una farmacodermia. Y tuvimos otra. Bueno, esta paciente, y ahora en guardia también hay 2 pacientes y otra que está por carbamazepina. Sí, fue una semana Sí, como varios de farmacodermias. llamaron la atención por eso tomamos el tema y porque todos llevan por consulta ambulatoria a los entonces como para prestar atención y saber cuáles son los casos que realmente tenemos